Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hace años yo estuve trabajando con los adultos mayores, estuve moviendo esa causa, desarrollé proyectos académicos y justo decidí que ya era momento de soltar la causa porque ya había echado a andar los proyectos, una licenciatura, una especialidad y una maestría en gerontología. Empecé a vincularme con grupos de gerontología, con especialistas a nivel nacional y sentí que mi aportación por el momento en el ámbito de la educación para atención al adulto mayor había terminado. Inmediatamente me invitaron a uno nuevo, que fue Hermosiarte. En Hermosiarte es una fundación donde trabajamos con niños de la calle, niños en riesgo de la calle, y pues es una situación que nosotros, en lo personal, fue un choque con la realidad, porque tú puedes vivir en Hermosillo, Sonora, y puedes creer que el mundo es maravilloso, y tú puedes decir, somos privilegiados en Hermosillo, Sonora, la población en general, pero sí existen tintes, matices de extrema pobreza, que cuando los descubrí, cuando me llevó el fundador, que fue Fabio Murillo, a exponerme a este entorno de los niños de la calle, descubrí que hay una realidad de matices fuertísima. Empezamos a visitar las invasiones, empezamos a visitar a los niños que estaban en los cruceros, en las calles, literalmente, y a través de una sensibilización del arte, de la música, de mostrarle instrumentos musicales y convocarlos para que se unieran a Hermosiarte, pues empezamos a captar cada vez más y más niños, hasta llegar al punto de tener 360 niños en registro con los que estuvimos actuando, educándolos, y lo más maravilloso era el testimonio que ellos nos daban, ¿no? ¿Y qué es lo que me deja? Una sensibilización enorme. Yo ya, lo que mi experiencia dice, yo ya no podría trabajar en una empresa, en una causa que no fuera real, en una situación banal, porque mi experiencia de vida me ha mostrado la parte más vulnerable de la existencia de los seres humanos, desde cuestiones de discapacidad hasta realidades de abandono. Pediría mucho quitarnos la venda del estereotipo, porque muchas veces cuando nosotros estamos con los ojos ciegos de estereotipos, vemos a personas y creemos que son extraordinarias. Por ahí estaba el doctor ciego, que era Bolotin, y él mencionaba que si dejaras de ver con un estereotipo a las personas con discapacidad, te darías cuenta que lo que hacen es normal en base a sus posibilidades. Entonces, si nosotros dejamos de pensar que los ciegos tienen que estar en su casa, que no pueden ser independientes, que no pueden estar en la calle, que los sordos no pueden bailar, que los sordos no pueden cantar, que no pueden sentir la música, que a los ciegos no les importa el color, que a los niños de la calle les da igual si les das una moneda o si se toman una botella de Resistol. Entonces, todas estas cuestiones, si nos quitamos del discurso estas ideas, vamos a poder aportar a una sociedad donde vamos a incluir, vamos a integrar a todas estas personas que son invisibles, y nos vamos a beneficiar en valores, en principio, en seguridad, en economía. Entonces, el voltear a ver a estas personas que hasta el momento están siendo invisibles hará de nosotros una primer potencia mundial. Hola, es un placer enorme estar contigo el día de hoy, conmemorando ese 78 aniversario de la Universidad de Sonora. Estaré presentando la conferencia La hiperrealidad del mundo en pandemia, nuevas definiciones de romper barreras mentales y cruzar fronteras sociales. Soy la doctora Marla Bustamante, orgullosamente búho, y quiero que empecemos al principio de nuestra existencia. Tuviste que librar la primer gran batalla de tu vida al haber competido con 300 millones de espermatozoides
para que uno de ellos solamente tuviera la posibilidad de encontrarse con la vida de una mujer que en su nacimiento tenía aproximadamente 350,000 ovocitos, de los cuales descartamos y solo 360 estaban presentes en su etapa reproductiva. Y de ellos, solo uno, que fuiste tú, está aquí hoy en día viviendo esta experiencia de un mundo en pandemia. Pero no solo eso, tu existencia, tu vida, es como haberte sacado el gran boleto de la Lotería Mundial. Dentro de 1,500 millones de boletos y de posibilidades para nacer, estás tú aquí, celebrando 200,000 años de evolución humana. La vida no es tan sencilla como lo crees, y estar aquí hoy en día nos demuestra que tuviste que haber librado grandes batallas, así que hay que festejarlo. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Nos estamos enfrentando a una hiperrealidad definida por la semiótica y por la filosofía como esa incapacidad del ser humano de distinguir entre la realidad y la ficción. Y es precisamente a lo que en este año 2020 nos estamos enfrentando. Grandes incendios en Australia, la muerte del general iraní que puso la probabilidad de existencia de una tercera guerra mundial y que afortunadamente no se celebró. Pero también tenemos noticias extraordinarias como este viaje, primer viaje de seres humanos como punto de partida de turismo espacial por SpaceX y el Dragon Crew. Bueno, no solo eso tenemos, sino que además el mundo se empezó a enfrentar de un virus letal y extraordinario del cual no se tenía preexistencia. Y de aquí pues se viene a instituir y reconocer a partir del 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de Salud la existencia de un virus peligroso que ponía en riesgo la existencia de la humanidad y por lo cual tendríamos que enfrentar una suerte de acontecimientos extraordinarios, y es reconocido el virus SARS-CoV-2 coronavirus, que nos está poniendo en tela de juicio nuestra salud integral, y no solo eso, sino nuestra salud mental. Y más allá de esto, nos empezamos a enfrentar a una realidad de aislamiento, de distanciamiento social, donde la alta probabilidad de muerte es algo que nos estaba rodeando de una forma completamente negativa y que empezó a poner en tela de juicio todos aquellos paradigmas de salud y estabilidad en los que nos estábamos moviendo la humanidad entera. Se cierran fronteras, salen los ejércitos, la seguridad pública se hace cargo de las calles para que las personas en el mundo vayan a sus hogares y empiecen con estas estrategias de aislamiento y distanciamiento social impensadas. Los animales empiezan a salir, a ocupar las ciudades donde los humanos estaban fuera. Empieza a proliferar en las calles y en las vidas de las grandes ciudades la vida salvaje como una vil caricatura. Y por otro lado tenemos grandes conciertos que se tienen que cancelar y se empiezan a gestar nuevas realidades virtuales donde además se hace la propuesta de conciertos en esferas de aire que protegen tu espacio personal y tu salud.
increíble, pero cierto. Todo esto no era más que parte de la ficción hasta antes de este 2020 y enfrentarnos además a grandes estadios vacíos y ocupados por imágenes para llenar los espacios de ese público aficionado ausente. No obstante a todo este recorrido que si bien nos hace pensar en una realidad de hiperrealidad, donde realmente tenemos una composición entre la fantasía, lo surreal y lo increíble que viene a permear este 2020 y se hace parte de nuestras vidas y de nuestras mentes. Entonces, empezamos los seres humanos y la sociedad a poner en tela de juicio la realidad de un virus tan letal y de una tragedia tan inminente que puede estar presente en nuestras vidas. De aquí empiezan a partir teorías de la conspiración y además estas teorías de la demografía que nos venían enseñando a lo largo de toda nuestra existencia, como lo son la teoría de la transición demográfica, que Warren y Thompson nos hablaba de cómo el crecimiento de la población y la salud y la prevalencia, el aumento de la población mundial se estaba gestando por la migración de la población hacia los estratos urbanos, hacia las ciudades, y que se empezaba a garantizar la buena salud, que estaba permeando en una amplitud de probabilidad de vida. Después tenemos la segunda transición demográfica que nos habla que después de la Segunda Guerra Mundial, pues los matrimonios, las personas empiezan a tomar conciencia de la pertinencia del control de la natalidad, empieza a haber una reducción de la natalidad, sin embargo se va conservando la buena salud en la población mundial. Y tenemos la teoría de la tercera transición demográfica o la de la revolución reproductiva, donde la ciencia y la salud avanza de tal modo que la esperanza de vida aumenta y además todos aquellos problemas de fertilidad que se tenían en el mundo, la ciencia viene a trabajarlos y empieza a desarrollar probabilidades de fecundidad aún con las condiciones adversas. La población se sigue reproduciendo, pero llegamos a este 2020 caótico en el que las teorías empiezan a caer en juego y se empiezan a gestar nuevas formas de pensar y de entender al mundo a través de la hiperrealidad de un virus que viene a enfrentarnos a nuestros mayores temores. Y pues bueno, dentro de todo este caos tenemos que Kingsley y Wilbert Moore en 1945 proponían la estratificación social, que si bien es cierto, sigue siendo vigente en la idea, en la mente, en el imaginario de nuestra sociedad. La estratificación vista desde un punto de necesidad funcional de la desigualdad social. El llamado darwinismo social, que nos enfrenta y nos nombra la enfermedad como un estado anormal, distante de la necesidad de ser incluida esta persona con enfermedad, esta persona anormal a la sociedad para ser productiva. ¿Sabías tú cuánto cuesta aproximadamente una impresora Braille para personas en situación de discapacidad? No menos de 100,000 pesos. ¿Sí? Parecerá raro, parecerá extraño, parecerá injusto, parecerá frustrante, pero esa es la realidad que ha distanciado a completos de incompletos. Esta idea, este imaginario social que se empezó a trabajar, a mencionar en la ciencia de la sociología y la demografía en 1945, sigue irradiando las mentes de la sociedad, de nuestra sociedad. Pues resulta que en este 2020 el impacto en la salud mental de la población en general ha sido abrupto. Nos estamos debatiendo de la paradoja de los impulsos entre el eros y el tánatos.
el eros que nos habla de ese impulso pasional de existir, de ser, y el tánatos con el impulso de muerte, deseos de vida y también de la destrucción. Zygmunt Bauman nos hablaba, donde pues todo al parecer se soporta en esta vida menos una sucesión de buenos días, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Podemos estar enfrentando hoy en día una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar, pero es más difícil aceptar, dice Zygmunt Bauman, basado en Goethe y Freud en 1929, pero que hoy en día estamos enfrentándonos a esta realidad tan adversa que nos lleva a volver al pasado y a tener que asimilar una realidad tan compleja, donde sin importar la felicidad que podamos estar viviendo en este momento, nos preguntamos cuándo se va a acabar esta felicidad y ahora cuándo este virus nos devolverá la libertad. Y bueno, esta paradoja de la libertad también se compone de causas de las cuales Zygmunt Bauman nos habla que deviene el sufrimiento y lo que sobre todo estamos enfrentando hoy en día. Pues bueno, primero que nada, dice Bauman, que los hombres y la sociedad tememos a la supremacía de la naturaleza. Aquello que la naturaleza crea y que el hombre no puede soportar y no puede controlar es causa de sufrimiento. Por otro lado, tenemos el sufrimiento o la preocupación por la fragilidad de nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo enferma es lo peor que empezamos a dilucidar y lo primero que como sociedad y como seres humanos quisiéramos evitar y eludir a todo lugar. Además de estas causas, pues de las insuficiencias de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los humanos, la familia, el Estado y la sociedad. Decía Bauman, los hombres sufrimos si encontramos una desvinculación del Estado como aquel regulador del bienestar, de la familia como ese núcleo que nos permite formarnos con integridad y con salud, y en nuestra sociedad. En la individualidad estamos en riesgo. Y bueno, este planteamiento que nos hace Bauman en 2014 pues nos lleva a replantear y a repensar la realidad que estamos enfrentando hoy en día. Y ciertamente, elocuentemente, es parte de la médula de los temores que estamos enfrentando socialmente a raíz de este virus que nos viene a crear una hiperrealidad jamás pensada con seriedad por nuestras sociedades mundiales. Pues la libertad y seguridad generan entonces nuestros impulsos contra las exigencias por combatir y vencer las causas del sufrimiento. Los hombres en aislamiento hoy en día nos estamos debatiendo en esta realidad, nos estamos enfrentando a ella y quisiéramos eliminarla, así como todo aquello anormal y de enfermedad que nos rodea. Son planteamientos que sociólogos, que psicólogos y que antropólogos han venido estudiando a lo largo de los siglos. Y bueno, pues de aquí tenemos que el impacto a la salud mental que estamos viviendo hoy se refiere a una seguridad sin libertad que viene a equivaler o equivaldría a esclavitud. Empezamos a desarrollar a nivel mental esta sensación de esclavitud, de aislamiento, de distanciamiento que está teniendo un impacto total en las sociedades del mundo y ya lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Son situaciones extraordinarias a las que nos estamos enfrentando en este 2020, que quisiéramos despertar de este sueño o de esta pesadilla, pero que están aquí inminentes y que es casi imposible disociar esta realidad de la ficción, de la hiperrealidad. Pues así, esta situación
además de haber hablado de la suerte de existir, de la suerte de seguir viviendo en este 2020, de enfrentarnos a estas realidades tan adversas, nos lleva también a replantearnos una realidad de tocarnos a través de la pantalla. ¿Y qué sería la pantalla sin luz, sin vista? ¿Sí? Y entonces, pues más allá de esto, nos enfrentamos también como sociedad al comprender estas formas complejas de la discapacidad en todas y cada una de las etapas de la vida, y más allá de hablar de la simple discapacidad, del qué planteamientos estamos teniendo a nivel social para incluir y para repensar estas discapacidades y lograr intervenir estratégicamente en la sociedad y posicionar este tema como relevante. Si bien es cierto, las discapacidades son adversas, ahora pensemos en la discapacidad visual en esta época de pandemia. Cómo tocarnos a través de la pantalla si nos falta la vista. Estamos hablando de que de una población mundial de 7.700 millones de personas en el mundo en situación de discapacidad, de las cuales 190 millones de personas tienen grandes dificultades para funcionar. De esta cantidad, solamente en México tenemos 125.9 millones de personas, de las cuales existe una población con discapacidad de 5.739.270 personas, es decir, el 5.1% de la población, de acuerdo a datos de INEGI, están en situación de discapacidad. En Sonora, simplemente de 2.850.330 personas, encontramos 119.866 personas con limitación en la actividad y 4.5% de la población de Sonora es lo que equivaldría a personas en situación de discapacidad. No es un tema menor, no es un tema poco relevante, sino algo estratégico que debemos de poner sobre la mesa. La discapacidad, entonces, definido por la Organización Mundial de la Salud, es el término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Pero ¿qué es esto? Si lo segregamos, pues bueno, la OMS nos habla de que para que una persona sea considerada con discapacidad, debe de poseer estamos hablando de una deficiencia o problemas que afectan su estructura o función corporal, limitaciones de la actividad, dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y por otra parte tenemos que las personas con discapacidad definidas por la OMS en el 2001 y a partir de esa fecha lo que se entiende por discapacidad conceptualmente hasta hoy en día, pues también se refiere a la restricción de la participación, dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales. Pues como lo hemos mencionado, este modelo de la diversidad funcional pone la accesibilidad como un objetivo universal, como habilidades, competencias y recursos y potencialidades que debe la persona con discapacidad atender para de tal manera la sociedad brindarle los apoyos necesarios. Es a lo que se refiere este modelo de diversidad funcional. Y bueno, ¿qué es la discapacidad? Vendríamos a pensar. Diariamente escucho que la discapacidad está en la mente de las personas que la sufren. ¿Y qué es que esté en la mente? Nosotros en la pantalla, en este momento, podemos encontrar una serie de símbolos y entonces yo a esas personas que no padecen discapacidad y que están en completa salud mental integral y que poseen todos sus sentidos al máximo, pues bueno, les pido atender a la pantalla y por favor decirme, transcribirme o reflexionar las palabras que están ahí plasmadas.
Y entonces yo te pregunto, tú que tienes visión, ¿logras discriminar entre un idioma u otro, entre una palabra u otra, leerla, describirla y plantearme un concepto de cada uno de ellos? Pues bueno, ahora te pregunto, si tienes vista, si tienes la totalidad de tus sentidos, si gozas de salud suficiente para estar aquí hoy frente a esta pantalla, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Tienes una discapacidad? ¿Eres funcional? ¿Eres sociable? ¿Tienes la posibilidad de la accesibilidad de comunicarte a través de los medios de comunicación, tecnologías de la información? ¿Por qué no puedes tú comprender lo que yo tengo hoy en esta pantalla y que te estoy mostrando? ¿Por qué no puedes traducirlo? Pues simple y sencillamente porque no tendrás tal vez el conocimiento total de todos estos idiomas, de todos estos conceptos, de estas ecuaciones para poderlos comprender, ¿sí? Entonces, en términos de esa definición de la Organización Mundial de la Salud, estás en un punto de la discapacidad, tal vez sí, tal vez no. Lo que yo vengo a presentarte aquí hoy en día, a debatir, a comentar, es que cuando nosotros nos referimos a discapacidad, se nos olvida que como sociedad tenemos la obligación de facilitar los medios para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar como cualquier otro ciudadano en esta sociedad, en este país y en este mundo. Si tú supieras chino, entenderías la palabra discapacidad. Ruso, entenderías la seguridad social. Si tú supieras física, podrías explicarme la ecuación de Dirac. Si tú supieras yaqui, sabrías que te estoy diciendo un todo. Y si también supieras hebreo, entenderías que yo quiero hablarte hoy de justicia. Y entonces sí, podemos entender nuevamente, discapacidad, más que ser solo un concepto, solo una idea que se construye en la mente de los individuos que lo padecen, es un problema social, donde si nosotros entendiéramos y facilitáramos los mecanismos mínimos básicos para que las personas con discapacidad pudieran desplazarse con normalidad por la ciudad, pudieran accesar a la tecnología, disfrutar de ella y compartir con ella, con la sociedad y quienes los rodean, tal vez el concepto de discapacidad no existiría. Por otro lado, pues tenemos acá grandes personajes de la historia reciente de la humanidad y encontramos por ahí un Charles Darwin con Asperger. Tenemos a un Isaac Newton, quienes hoy los científicos, los psicólogos, los clínicos manifiestan que Isaac Newton, en base a los registros de su historia y biografías, altamente probable también padecía Asperger. Tenemos a Sonia Soberatz con glaucoma, pero que es fotógrafa. Tenemos a una Frida Kahlo mundialmente reconocida y muy mexicana, pero que padecía espina bífida y poliomielitis. Tenemos por ahí a Leonora Carrington con trastorno bipolar, a Helen Keller, ciega, sordo, muda, que luchó por los derechos de la mujer en la sociedad de Estados Unidos, por los derechos de las personas con discapacidad. Fue una gran activista que escribió más de una docena de libros en braille, ciega, sordo, muda, y escribió en braille libros que tú, yo y todas las personas que no sabemos braille y que no somos ciegos también los podemos leer en tinta. Y por acá tenemos a Nikola Tesla, Asperger. La discapacidad ha sido parte de la sociedad en el mundo y solo aquellos privilegiados que han encontrado un núcleo familiar o un círculo social que los alimentara y favoreciera sus capacidades más allá de una discapacidad, pudieron entonces grandes logros alcanzar
que hoy en día la sociedad moderna estamos disfrutando. Entonces así podemos poner en tela de juicio nuevamente el concepto de discapacidad y todos aquellos estereotipos y barreras mentales que han formado parte de nuestra existencia y que no nos han permitido ver que las personas con discapacidad visual, tienen todas las capacidades, en este caso los ciegos, pero que simplemente eres tú, soy yo y todos aquellos que nos creemos completos, quienes les ponemos la barrera del desarrollo profesional, laboral, económico, social y de vida. Y entonces aquí, además de esto que estamos enfrentando, aquellos que nos decimos normales y completos, los invito a replantearse las personas con discapacidad, qué realidad están teniendo que puede llegar a ser todavía más adversa a lo que tú te estás cuestionando el día de hoy. Y bueno, pues tenemos acá que las personas con discapacidad visual pueden desarrollarse ampliamente, pueden usar una computadora, pueden escribir, pueden trabajar, pueden ser físicos, matemáticos, pueden ser grandes músicos, oradores, abogados. Incluso por ahí tenemos la historia del doctor Jacob Bolotin, que llegó a ser el primer médico con licencia completa para ejercer en los Estados Unidos. Y bueno, en su época él era lo que ahora sería un especialista, un nefrólogo y un cardiólogo. Sus capacidades y habilidades, que fueron diferentes, lo llevaron a ser un médico reconocido, del cual hay registros en el New York Times, y también puedes por ahí buscar el libro The Blind Doctor, donde se recoge su biografía y su experiencia. Este y muchos más ejemplos que te estoy nombrando son el parteaguas para invitarte hoy a romper estereotipos y a informarte acerca de la discapacidad. Tenemos entonces que existen ciegos en las artes, que muchos de aquellos que tienen los estereotipos ni siquiera lo habrían podido imaginar. Tenemos a ciegos pintores profesionales, fotógrafos reconocidos mundialmente, con un toque de surrealismo en su forma de percibir el mundo. Y bueno, te invito seriamente a informarte, a salir de la caja, a romper esas barreras sociales que nos han mantenido aislados a sociedades del mundo y distantes a las enfermedades y a la discapacidad como realidades alternas de las cuales no queremos ni enterarnos, no queremos ni reflexionar, pero que están ahí y nos podrían ayudar a ser una sociedad más productiva y desarrollada si tuviéramos esa sensibilidad y ese conocimiento para realmente poder desarrollar la inclusión. La realidad, la hiperrealidad del mundo en pandemia nos está llevando al borde de reflexionar nuestra propia existencia, a pensar e ir más allá como sociedad para prepararnos en esta pandemia, en situaciones futuras, pero sobre todo se está gestando por ahí en el mundo esta semilla de solidaridad y de conciencia, donde toda esa fantasía que está plasmada en la ficción y alterna en universos paralelos planteados por la física y por los cuentos, nos hacen pensar y replantearnos. Realmente, las barreras mentales que has tenido hasta hoy en día te han llevado lejos, o es el romper estas fronteras sociales lo que nos ha permitido como humanidad crecer y sobre todo ser solidarios. Soy la doctora Marla Bustamante, orgullosamente búho, egresada de la Universidad de Sonora, directora del Centro Integral para Invidentes y Débiles Visuales en
Hermosillo, Sidevi, y te invito a informarte más y a comprometerte junto conmigo en esta causa en apoyo para las personas con discapacidad visual. Todos somos, todos valemos, no seas tú nuestra frontera.